Dios te bendiga, hermano, amigo. Para mí es un gozo estar aquí hoy transmitiendo desde la primera iglesia bautista de Las Tablas. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes. Y quiero que tengamos una oración para dedicar este tiempo al Señor. Señor, te doy gracias por este día, Padre Santo. Gracias, Padre, por el tiempo que tú nos vas a permitir, Señor, por tu palabra, Señor. Seas tú el que hables a través de mí, Padre Santo. Gracias por la oportunidad de ser un siervo tuyo, mi Dios. Te pedimos que tú tomes a cada persona que escuche este mensaje, Señor, y que sea tu palabra el que trabaje en cada uno, mi Dios, y en cada necesidad. En el nombre de Jesús, amén. En el día de hoy vamos a seguir estudiando en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 16 hasta el 40. ¿Y qué vemos aquí en este capítulo? Cumplimiento de la voluntad de Dios, el desenmascarando al enemigo y librando al necesitado. Y vemos que el enemigo usa muchas formas para atacarnos. Y podemos leer en Juan 10:10, esto en manera de introducción, que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, vamos a leer el pasaje. El pasaje dice así, vamos a leer los primeros versículos. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Qué se encuentran estas personas? Primero, Pablo, Bernabé, Silas y Lucas. Y dice que ellos iban a la oración como acostumbraban diariamente, como acostumbraban los días de reposo. Acostumbraban ir a la oración. ¿Estaba acostumbrado usted de ir los días, de tener un día para orar? ¿Está acostumbrado usted a orar en la mañana? Ellos estaban acostumbrados y cuando usted va a la oración suceden cosas grandes y maravillosas. Entonces dice la palabra que ellos encontraron una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. ¿Y qué podemos ver aquí? Estas personas se aprovechaban de esta muchacha que estaba poseída por un demonio, que estaba poseída por un espíritu. Y hoy en día, aunque no parezca, la brujería, la adivinación, el tarot, los que leen las cartas, son unas personas que se llenan de dinero y van gente muy adinerada ante ellos para hacerse limpia, para que les lean las cartas, para que les digan qué cosa hacer, compran crucifijos, compran amuletos y compran cualquier clase de cantidad de cosas de la suerte. Esta muchacha adivinaba y le daba gran ganancia, no una ganancia mínima, le dice que le daban gran ganancia a sus amos. Era una esclava, 2 veces, esclava del demonio y esclava de otra persona. Sigamos, dice así la palabra del Señor. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces, primero, esto lo hacía por muchos días. No le habían dicho nada anteriormente, pero recurrentemente esta mujer les decía: estos son los siervos del Dios Altísimo. Jesucristo nunca permitió que con un demonio lo llamara por mucho tiempo: este es el Hijo del Dios, este es el Mesías. No permitió, los mandaba a callar. ¿Por qué? El enemigo no vino sino para hurtar,
matar y destruir. Y él engaña. Él sutilmente puede cambiar una verdad en una mentira, o simplemente con que se desvíe un poco la verdad. Eso es lo que él quiere. Y puede engañar a mucha gente. Y hoy en día pasamos por esto. Hoy en día hay personas, como dije, que usan todas estas cosas de la suerte, usan la brujería para tratar de ser más adinerados, de tener amor, de tener salud. Y aún en la iglesia hay cristianos que leen el horóscopo para saber cómo le va a ir en la semana, cómo le va a ir en el amor, y a ver si en la semana el Señor les permite ganarse la lotería. Y el ladrón quiere esto: hurtar, matar y destruir. Y el enemigo trabaja de varias formas, a través de cambiar la verdad, de confrontar cara a cara. Y esto lo hace muy poco, de confrontar cara a cara a una persona, pero también lo hace por adular, por la fama y por la fortuna. Y en este pasaje podemos ver esto. Y esto lo hacía por muchos días. ¿Qué hacía por muchos días? Diciéndole: estos son los siervos del Dios Altísimo. Ellos, si no hubieran estado en el Espíritu Santo, si no hubieran estado dirigidos por el Espíritu Santo, fácilmente pudieron haberse alegrado, sentirse pechones, sentirse orgullosos de ser siervos del Dios Altísimo y dejar que esto pasara. Pero Pablo tenía el discernimiento de conocer quién le estaba hablando. Y cómo una persona que se dedicaba, que no quería cambiar, que se dedicaba a adivinar el futuro, iba a hablar del Dios Altísimo. Entonces, Pablo la descubrió en ese momento. Y le dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El Señor nos dio el poder de echar demonios y de curar enfermos. Pablo no hizo un show, no preparó un grupo de personas: vamos a echar un demonio en este momento y vamos a reunirnos para orar y por ella. Sino que él solamente dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu tuvo que salir, porque lo hizo en el nombre de Jesucristo, porque él estaba cimentado en la palabra del Señor, porque él oraba todo el tiempo. Pero ¿qué pasa más adelante? Dice así: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. No los acusaron por lo que enseñaban, sino porque les dañó el negocio. ¿Cuál es el principio de todos los males? El amor al dinero. El amor al dinero. Ellos no le importaba el bienestar de esta muchacha. No le importaba qué era su futuro, cuál era su fin, sino el fin de ellos: ganar más dinero. Y los acusaron. No fue la primera acusación algo teológico, sino por algo de dinero. Y dice: pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir
ni hacer, pues somos romanos. ¿Qué les parece esto? Son judíos y nosotros somos romanos. Enseñan costumbres que no nos es permitido. Son excusas para seguir pecando. Son excusas para hacer las cosas que el diablo quiere. Tienen su mente entenebrecida, sus pensamientos entenebrecidos, no quieren cambiar. Pero este lugar, Filipos, donde estaban predicando Pablo y Silas, y que los acompañaba Timoteo y Lucas, este lugar, a pesar de ser un lugar difícil, iba a ser la iglesia que lo iba a apoyar en todo su ministerio y lo iba a apoyar en los próximos viajes misioneros que tuvieran. Entonces, dice que ellos no le importaba por lo que Pablo estaba predicando. Imagínense, se decían unos a otros, enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y muchas veces las tradiciones, el querer hacerse parte de un grupo o el ser parte de un grupo y no querer cambiar, nos aleja de la palabra del Señor. Y esto me recuerda a una persona que me dijo, yo no necesito de lo que tú me vayas a decir, pues yo tengo mi religión. Y eso es lo que yo adoro y eso es la que yo soy devoto. Pero, como dice la palabra del Señor, yo sembré, Apolos regó y el crecimiento lo da Dios. Sigamos adelante. Después de haberlo, el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de azotarles, de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Se agolpó el pueblo contra ellos, porque hablaban la verdad, porque hablaban la palabra del Señor. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor aquí? Cuando hay mucha gente en contra, no tengas miedo de hablar la palabra del Señor. Cuando hay mucha gente que no quiere oír la palabra, tú mantente firme en la palabra del Señor. Si la gente está en contra de ti, si la gente se pone en contra de ti, mira estos ejemplos. A Jesucristo lo quisieron matar muchas veces. A Pablo, cada vez que hablaba, habían gente que se reunían para matarlo, para apedrearlo, para castigarlo, y muchas veces fue azotado. Dice, después de haberles azotado mucho, los azotaron con vara. ¿Cuánto tú has padecido por hablar la palabra del Señor? Muchas veces puedes decir que estás padeciendo tribulación porque no hay carro para venir a la iglesia, porque no puedes venir a la iglesia porque no tienes ropa limpia, no puedes venir a la iglesia por uno que otro motivo, algo, siempre hay una excusa. Ahora no podemos venir a la iglesia, pero no hay excusa para no reunirnos a través de las redes sociales. Pero estás padeciendo por la obra del Señor. Y a Pablo el Señor lo llamó para mostrarle lo que debía padecerse por ser un siervo del Señor, por hablar de la palabra del Señor. Y hoy en día no se predica esto. Hoy en día la gente busca la felicidad, el amor, busca el bienestar. Y esto es lo que quieren escuchar, la prosperidad.
Pero Pablo fue azotado, no con una ramita, ni con un palito, ni siquiera con un cuerito. Fue azotado con vara, y no una vez, muchas veces. Y fue metido al calabozo de más adentro. Y se le aseguraron los pies con el cepo, con un madero tan grande que le agarraba, sostenía los pies, los dos pies, y lo eran atados con argollas, y muchas veces también le ataban las manos. Pablo y Silas habían sido tratados como como si fueran unos criminales, tratados como si fueran criminales de alta seguridad. Entonces, sigamos más adelante. Dice la palabra del Señor que este hombre, el carcelero, fue obediente y tenía mucho miedo. Miedo en el sentido de que tenía que tener esta gente en cuidado. Y él pensaba que lo había hecho bien. Y dice el versículo 25, pero, este pero trae algo muy importante. Pero a medianoche, cuando estás en tribulación, cuando estás padeciendo necesidad, estás enfermo, no puedes dormir, ¿qué haces a medianoche? Te levantas, cocinas, haces algo, te vuelves a acostar, te pones a ver el teléfono, a ver muchas cosas, cualquier otra cosa. Y muchas veces no buscamos la dirección del Señor. Pero Pablo y Bernabé dice, pero a medianoche orando, Pablo y Bernabé cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Sus espaldas estaban destrozadas por las varas, por ser azotados por las varas. Y los demás escuchaban cantar los himnos. Y me imagino qué locos serán, que dirían, qué locos son estos. ¿Cómo siendo azotados por algo que ellos no cometieron, le están siendo tratados peor que nosotros y están alabando a Dios, dándole gracias a Dios porque están presos? Ahora nosotros con cualquier cosa podemos decir, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué yo? ¿Cuánto sufre por hablar la palabra de Dios? ¿O es que cualquier circunstancia lo ves como tribulación? En el versículo 26 dice, ok, quiero leer un pasaje en el Salmo 50:15, que dice así: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y en Mateo 26:38 al 39 dice así: entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces, ¿qué vemos en estos dos pasajes? En medio de la necesidad, en medio de la tribulación, doble sus rodillas y ore. Y espere la voluntad del Señor. El Señor es fiel y Él va a responder. Sigamos adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera, o sea que fue algo tan grande, que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos
habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. La maravilla del Señor, el poder del Señor es tan grande que no importa la tribulación, no importa la necesidad, no importa dónde estés metido, tú puedes alabar al Señor, tú puedes darle gracias al Señor, no importa el problema. Si has pecado, no hay pecado tan grande que el Señor no perdone. El Señor te limpia de toda maldad. No importa dónde te sientas que estás metido, alaba al Señor en ese lugar. Abre tu corazón y entrégaselo a Él, y Él te va a limpiar. Los demás presos estaban atónitos y se quedaron quietos por escuchar las alabanzas y por escuchar a Pablo y a Silas alabando al Señor y que esto pasara. Nunca antes había pasado para ellos. Y el temor tan grande del carcelero era que todos se hubieran escapado y que él iba a ser torturado, quizás su familia iba a padecer, quizás iban a matar a su familia, y para eso él prefería mejor matarse él mismo. Pero Pablo les dijo: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí, todos estamos aquí. Entonces, pidiendo la luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando es tan grande tu convicción de que tienes un Dios muy grande, de que Dios es el que te saca de esos lugares difíciles, de esos problemas difíciles, las demás personas que te conocen y te están viendo en la situación que tú estás, y ver cómo tú reaccionas, ellos pueden decir: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos aprovecharon la oportunidad, porque no hay lugar para no hablar de Cristo, porque todos tienen necesidad de Jesucristo. Y le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él todos los suyos. Enseguida se bautizaron con él todos los suyos. Primero, él escuchó primero las alabanzas, sintió el poder del Señor, vio el milagro de que nadie se había escapado y reaccionó a esto y quiso lo que ellos tenían. Aceptó a Jesucristo y enseguida sirvió. Les lavó las heridas, quedó cuidándolos a Pablo y a Silas y fue bautizado. Fue obediente en ese momento. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Y dice el versículo 36, el 35, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Suelta a aquellos hombres
Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que os suelte así, que ahora salid y marchaos. El carcelero fue muy contento a decirle: ya es hora que salgan. Solo era hasta hoy. Y quizás a despedirse. Pero podemos leer en Proverbios 28:1 que dice así la palabra del Señor: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como león. Confiado como león. Y vemos lo que dice el versículo 37. Y vuelve esta palabra: pero Pablo les dijo. Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Pablo conocía las leyes. Las leyes están impuestas por Dios. Nosotros debemos someternos a las leyes, pero también debemos hacerlas cumplir. Pablo estaba confiado que lo que estaba haciendo era en el nombre del Señor. Y los demás también tenían que saber que él era merecedor de la justicia. Y lo hizo que se cumpliera. Ellos hablaban muy orgullosamente de ser ciudadanos romanos, pero no tomaron el tiempo de ver que Pablo y Silas también eran ciudadanos romanos. Pablo estaba confiado como un león, porque eso dice la palabra del Señor. Dice el versículo 38, 39 y 40. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándoles, le pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. En 2 Corintios 4:8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. No les importaba morir cuando era por el nombre del Señor. Y ellos no solo salieron de ahí asustados, no salieron asustados, sino que fueron a la casa de una tal Lidia, la que había aceptado a Jesucristo en el lado del río, donde se hacía la oración, la que los atendió, y no fueron a quejarse, sino que dice la palabra del Señor, que ellos saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y aquí cabe el versículo que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y a manera de aplicación, somete todo lo que tienes a tu alrededor
todos los problemas, todas las situaciones a la oración. No te dejes engañar por las adulaciones del diablo, por las tentaciones del enemigo. Alaba al Señor en medio de los malos tiempos. Dale gracias a Dios por todo, por los que aman a Dios, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Dios te bendiga, hermano.